el norte, el propósito fundamental para que podamos establecer paz. Fue Jesús quien dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Perfecto. Para usted, la violencia podrá corregirse, eliminarse, disminuirse solo en la medida en que el pueblo vaya a la iglesia. No se trata solamente de ir a la iglesia. No, yo digo vaya a la iglesia en el sentido integral de convertirse o reconvertirse, no sé cuál es la palabra exacta para ustedes, y que la gente vaya y haga el bautismo y convierta sus modos de vida, su manera de actuar, que acomode sus actos diarios a la palabra. Estamos convencidos de que el hombre necesita una relación con Dios, porque cuando Jesús habla de paz, dice que Él no la da como el mundo la da, porque la paz en el mundo es condicional. La gente relaciona paz a bienestar económico, pero hay gente que tienen una buena economía y no tienen paz. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros entendemos por la palabra que el hombre necesita es restaurar esa relación con Dios que su pecado, que su violencia ha roto. Si el hombre logra eso, en consecuencia, eso va a traer el bienestar que queremos. Si en la familia está Cristo, es una familia donde hay paz, porque se recurre a los métodos que Dios ha establecido para el orden. Dios jamás ha querido que el hombre responda a la violencia con violencia, sino que dice la Biblia que paguemos el mal con el bien. Si nosotros, apelando a eso, entendemos que cuando el delincuente, ¿verdad?, comete una falta, si necesita ser castigado, pero además de esto tratamos de inculcarle que no se limita a que pague 1, 2 o 3 años en prisión, sino que entienda que realmente, aparte de esto, él necesita restaurar su mente, su interior. Si tenemos paz interior, eso lo vamos a reflejar. ¿Y usted cree que a una persona, un hombre, joven o adulto, que viola a una niña de 3, 4, 5 años, o aquel que mata a la esposa y a 2 hijos, se le podrá dar la oportunidad de restaurarse en Dios? Sí, definitivamente. ¿Y eso no es un monstruo? No, porque el problema es que la Biblia enseña que quien vino a hurtar, a matar y a destruir tiene nombre. La Biblia lo llama el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Nosotros estamos convencidos de que el hombre, dirigido, manipulado por el enemigo de Dios, es quien opera este tipo de práctica, de actividades que sabemos que se oponen a Dios. Pero la Biblia agrega esto, que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Por consiguiente, nosotros tenemos testimonios múltiples, porque trabajamos en el ministerio carcelario y allí nos acercamos a hombres que hoy todavía muchos de ellos están presos, pero otros hoy están en la calle dando testimonio de que ciertamente Dios puede cambiar a aquel que se acerca a él. Pero perfecto, de cambio. Ya que tú has dicho que tiene un nombre, el por qué es que la gente se llenan de maldades y cometen todo ese tipo de errores como rata, robo, ratería, un sinnúmero de cosas. Tú podrías mencionar 5 cualidades, el por qué se le llama diablo o Satanás al que entendemos que es la otra corriente del mal. Bueno, definitivamente, conforme a lo que la palabra enseña, el diablo es el malo. La palabra Satanás, por ejemplo, es adversario, lo que significa. Partiendo de ahí, todo el que adversa lo que es correcto, lo que es bueno, es diablo, aunque no nos guste. De hecho, la Biblia, llamando a aquellos hijos de desobediencia, se atreve a llamarlos hijos del diablo. Todo el que no vive conforme a la voluntad de Dios cae, aunque no le guste, en el renglón de hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el simple hecho de hablar mentira, Jesús lo llamó, que el que habla mentira es hijo de Satanás, porque él es padre de mentira. Entonces, en consecuencia, nosotros no tenemos la menor duda de que si el hombre reconoce dónde está el origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema? Que el hombre decidió apartarse de la voluntad de Dios. Eso ocurrió en el principio. La Biblia registra que llega el momento en que el hombre peca contra Dios. Y Dios ya le había dado un mandato. Le había dicho, el día que pecare, ciertamente morirás. Pero el hombre no obedeció, sino que se dejó guiar por el diablo, que en el escenario que la Biblia enseña que el diablo aparece, donde le dice al hombre que lo que Dios ha dicho no es cierto. Hoy mucha gente cree que lo que Dios ha dicho no es cierto, pero ciertamente es que los titulares de nuestro periódico hoy, si usted lo confronta con lo que la palabra enseña, no es más que el cumplimiento de lo que Dios hace muchos años había advertido, que por causa de haberse aumentado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Eso es precisamente lo que estamos viviendo. ¿Y usted cree que Danilo Medina va a cumplir como dice un versículo, Dios cumplirá su propósito en mí? ¿Tú crees que él va a cumplir en los atributos con lo que él leyó ayer, el discurso de la nación? ¿Usted cree que él cumplirá por lo menos un 40% de eso? No, yo no esperaría que cumpla tanto, pero sí creo, y creo que es la voluntad de los que creemos en Dios, que si nos unimos en este proyecto, porque es una necesidad de todos queremos un mejor país, todos creemos que hay la disposición en el corazón de este hombre de tener una mejor nación. Si nosotros creemos en esto, ¿por qué no apoyar esto? Ahora, estoy convencido de que la iglesia también dará ojo visor, y que en el momento en que creamos que se está desviando de sus planteamientos, también la iglesia a su forma le saldrá al frente, porque estamos como atalaya frente a esta sociedad. Cuando veamos el mar venir, también nosotros vamos a salir, vamos a declarar, si es posible a través de este mismo espacio, que entendemos que el presidente se está desviando de lo que él había dicho, había prometido. Profesor, perfecto. Yo le voy a hacer una pregunta y no quiero que se me sienta mal. Con la pregunta yo lo quiero llevar a una reflexión honda. Usted ha dicho que Dios envió a su Hijo Jesucristo para combatir el mal, sí, para combatir a Satanás. Hace 2000 años, poco más, 2020 años más o menos, por los resultados, por lo que ha venido pasando, porque uno vive hurgando en la historia. Hoy la violencia es mayor que nunca antes. La degradación moral es mayor que nunca antes. Yo recuerdo a mi abuelita querida, doña Loza, que en paz descanse, me decía, siendo yo un niño, que para finales del siglo pasado, ya sea para final de siglo, no habrá hijo para padre, ni padre para hijo, ni hermano para hermano. Y decía que el agua sería vendida, que se le negaría un vaso de agua al prójimo. Y hoy estamos viendo que el agua es vendida. Quien no tiene 20 pesos para comprar una botella de agua, no tiene un vaso de agua. Mi abuela decía eso de la profecía. Hoy estamos viendo cómo un padre viola a una niña, a su hija, o cómo el tío viola a la sobrinita de 3, 4 años. Es decir, la maldad ha ido ganando terreno cada vez más. Parecería entonces, y es mi pregunta, y no la vea como la pregunta de un hereje, sino de un comunicador que busca una reflexión profunda en usted como ministro, parecería entonces que Satanás le ganó la pelea, la batalla o la carrera a Jesús y al propio Dios. No, ciertamente pudiera verse como un gran dilema. Los tiempos han ido avanzando y es cierto que hoy aflora más lo que es la maldad, la violencia, la delincuencia, pero de igual manera la Biblia enseña que en la proporción en que abunde la maldad, sobreabundará la gracia. ¿Qué quiere dejar Dios claro con esto? Dios le ha dado al hombre el libre albedrío. El hombre elige lo que quiere hacer, cuándo debe hacerlo, porque esa es parte de la justicia de Dios. En la justicia de Dios, Dios establece que el que le va a servir a Dios, el que se va a acercar a Dios, es porque quiere servirle. Y en ese sentido, Dios tiene sentencia para los postreros tiempos. Y la Biblia aclara, y es enfática en esto, que llegará el momento en que Dios hará un justo juicio para todos. Hoy vemos al hombre ufanarse y creerse que él es el Dios. Pero lo cierto es que la Biblia establece, por ejemplo, usted se va al libro de Daniel en el capítulo 4 y nota allí una reflexión del rey Nabucodonosor, que reconoce que por encima de él había un Dios que reinaba en los cielos. Dios espera que al final de los tiempos también el hombre, aún no queriendo, la Biblia dice que toda rodilla se doblará delante del Señor y tendrá que reconocer que ciertamente Él es el Señor. Dios le está dando el tiempo al hombre. La Biblia enseña que no es tardanza lo de Dios, sino que Dios, queriendo que el hombre proceda al arrepentimiento, le ha permitido que corra. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Insisto en mi pregunta desde otra perspectiva. Usted me dirá que Dios es un Padre bueno y es un Padre amantísimo. Amén. Y no escuche mi pregunta, y lo reitero,
como la pregunta de un hereje, sino de un comunicador, reitero, que busca una reflexión en usted. Todo padre quiere a sus hijos buenos, pero aun cuando el hijo es malo, el padre lo quiere. Y mire, aquella madre que tiene más de un hijo, que tiene 2, 4, 5, 8, 9, 10 muchachos, siempre la madre se inclina por el hijo más bellaco, o por el hijo menos obediente, o por el hijo más descuidado, o por el que no estudió, o por el que está en peores condiciones materiales. Es decir, la madre se inclina a proteger al más desvalido, por la razón que fuera, porque es más bellaco, porque no estudió, porque es más aragán, porque ha tenido peor suerte en la vida. La madre se inclina por ese. Es decir, los padres siempre quieren a los hijos buenos. Entonces, ¿cómo Dios, como Padre bueno, permite que la maldad abunde y que la maldad abacore o suplante toda la bondad? ¿Cómo Dios permite que sus hijos puedan andar descarriados? Si es un Padre bueno, ¿por qué no lo conduce Él por el camino bueno? Sí, ciertamente. Por eso Porque van 2000 años que Jesús vino aquí. Sí, pero Dios ha sido... Entonces, 2000 años y apenas nos dan 70, 80, 95 años de vida. Debían permitirnos 500 años de vida. Tendría un grave problema ese. Lea Esdras. Pero lo cierto es, haciendo referencia a eso, que desde el principio Dios habló a través de los profetas. Y dice a través del profeta Jeremías 21, dice que yo he puesto delante de ti 2 caminos, el del bien y el del mal, la vida y la muerte. Pero dice, yo te recomiendo la vida para que vivas. ¿Qué quiere decir con esto? Dios desde el principio ha estado pendiente del hombre, ha guiado al hombre. Pero vuelvo y le repito que Dios le dejó al hombre la libertad de decidir lo que quiere hacer. Como los padres de igual manera en el hogar, aun queriendo lo mejor para los hijos, siempre van a permitirle a los hijos que decidan ellos lo que creen que deben hacer, porque nadie va a dar cuenta por el otro. Dios enseña definitivamente y deja muy establecido en su palabra que espera que el hombre se vuelva a Él. Y cuando el hombre, la mujer, el niño, el joven se vuelve a Dios, no importando su situación, Dios va a establecer la diferencia. Es lo que creemos, es lo que defendemos y estamos seguros que en el momento en que Dios lo determine, Él va a establecer su orden sobre todas las naciones, incluso de manera muy especial sobre nuestra nación. Es lo que nosotros creemos y defendemos. Esdras, si mi pueblo se humillara y orara, yo oiré. Fíjese, perfecto. Lo que pasa es que el hombre tiene su libre albedrío. El caso de una mamá siempre ve los sentimientos, ve el sentir, el sentimiento. Ustedes ven que en los barrios siempre existen jovencitos que son malos, dedicados, y la madre a veces quiere más, a ese le permite, pero por no existir una justicia, si el joven le hace un daño a otro, eso la madre no le llega, sino si el que a quien le han hecho el daño entonces toma ciertas reprensiones, entonces sí, la madre sufre y siempre tiene un grupo que le allegan y le dice, mira, libere a fulano porque la mamá está sufriendo. Pero en el caso de Dios no es así. En el caso de Dios, como Él es justo y hace llover su sol sobre el bueno y el malo, pero siempre tiene una línea y dice, esta es la línea. Si tú no caminas por ahí, a ti te vas a pasar esto, tiene sus reglas y sus normas y sus leyes, que esas leyes deben de cumplirse tal como es. Ahora, para usted tener un final feliz, usted tiene que caminar bajo de las reglas, y usted tiene, cuando aún haya caído, que pedir perdón, humillarse, como el caso de la oración del profeta Esdras hacia el pueblo, que el pueblo
estaba precisamente sumergido en un momento caótico, difícil, como de pecado, de adulterio, de violencia. Pero y a veces nosotros llamamos violencia como en el caso que hemos caído de una anarquía. Pero cuando se cae de un solo lado, de un dictador, entonces el dictador entonces tiene una línea que manda a acabar, a destruir a aquellos que no obedecen. Pero en el caso de Dios no, lo deja al final, que su vida se recorta y también te trae enfermedades, te trae plagas, te trae diversidades de cosas para que el hombre en sí reconozca y se pueda restaurarse y se pueda transformarse y se pueda en sí reconocer su falta y volver de nuevo a hacerse lo que al principio el hombre debe ser. El caso es Satanás. Satanás era un ángel. Era un ángel. Satanás, como un hijo, se ha tirado a la reverdía, al orgullo, a enaltecerse. Pues bien, he tirado a ser el hombre más feo. En su atributo se le llama Satanás porque es adversario. Es el que guía hacia el mal a la gente. Es el que conquista para que la gente se pierdan a igual que él. Pero es en atributo que es Satanás, porque se presenta precisamente a hacer que la gente mate, a hacer que las mujeres se prostituyan, a hacerse que la maldad entre al otro y no el amor. A cambio, Dios quiere que todo el mundo sea una persona amorosa, una persona de buena cualidad, una persona que respete, una persona que analice que el bien mío es el bien suyo y que todo el mundo proceda a un arrepentimiento y que todo el mundo sea bueno y que dé buenos frutos. Reyes, yo quiero hacer una pregunta a Perfecto Morla, el ministro que tenemos aquí, el ministro de Dios. Usted dijo, Reyes, a pedir perdón, y yo me quedé con esa palabra grabada, el perdón. Los hombres y las mujeres de fe, para ellos el perdón es esencial. No es posible usted ser parte, digamos que militante de una iglesia, miembro de una iglesia, si usted no es capaz de perdonar a su hermano, a su prójimo, por una ofensa que le haya hecho. E incluso, aun cuando ese hermano que lo ha ofendido, o ese prójimo, o ese amigo, o ese vecino, esa otra persona no le pide el perdón, usted debe estar presto a perdonarlo. Es lo que yo conozco de la palabra y de lo que la profesan y de lo que ejercen el ministerio, que el perdón es una cuestión fundamental. Y usted lo decía, Reyes, pedir perdón. La pregunta va en dos vertientes para Perfecto. El perdón, ¿qué tan vital es para un cristiano y así liberarse de carga o de culpa o de una carga negativa? Eso por un lado. Y por otro, ahí mismo, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede plantear en relación al perdón desde la fe? En el caso del presidente Danilo Medina, él está llamado a perdonar a los corruptos, a los hombres y a las mujeres que durante 8 años defalcaron el erario. Es una condición básica desde la palabra el que Danilo Medina tenga que perdonar a toda una gama de corruptos que conoció el país durante 8 años y que son corresponsables de que no haya habido inversión en educación, o que no haya habido inversión en el campo, o de que se haya abandonado a los productores nacionales su suerte porque ha tenido que abrir la compuerta de la importación para una negociación turbia, sucia, asquerosa, de ofensa al patrimonio y a los hombres y a las mujeres del campo en la República Dominicana. ¿Deberá Danilo Medina perdonar a los corruptos para poder entrar al reino de los cielos? Hablemos un poco del perdón y mire que se lo mezclo, se lo asocio a un problema terrenal a propósito de la coyuntura que está viviendo el país. Hablemos del perdón. Sí, definitivamente
haciendo énfasis en las dos perspectivas donde usted lo presenta. El perdón en sí, la Biblia enseña que trae sanidad. La Biblia dice de manera categórica: perdonaos vuestras ofensas los unos a los otros y seréis sanados. O sea, en sí, cuando usted tiene esa paz, la Biblia enseña que para uno poder perdonar debe saberse perdonado. O sea, usted debe estar convencido de que usted ha recibido perdón. Es una condición que Dios establece. Dice que perdone para que seas perdonado. Entonces, si uno se atreve a andar y vivir en esa dinámica de yo perdono porque yo reconozco que necesité perdón y otro me perdonó a mí. Por ejemplo, Jesús, hablando de esto, pone como referencia a dos deudores. Dice que había uno que debía 50, había otro que debía 500. Parafraseando, dice que los dos fueron perdonados, pero al que mayor se le perdonó se encontró con alguien que era deudor de él. Le debía algo mucho mínimo que lo que a él se le había perdonado, pero no fue capaz de perdonar a aquel que le debía poca cosa. Sin embargo, él había sido perdonado. Entonces Dios nos enseña con esto, que Él nos ha perdonado a nosotros para que nosotros tengamos la capacidad de perdonar a otros. En ese sentido, Dios es coherente con lo que la palabra de Dios enseña. Si perdonamos, seremos perdonados. Eso es parte de la enseñanza de Jesús a través de la oración. Ahora, Dios es su justicia y también la palabra así lo declara. Y dice que la paga del pecado es muerte. El primero que establece condenación para lo malo es Dios desde el principio. Y hoy sigue siendo así. Dios no está en contra de que el delincuente pague por su pecado. Una cosa es usted pagar por el pecado y otra cosa que en consecuencia de eso Dios le abre el espacio para que usted reconozca que además de faltarle a los hombres, les ha faltado a Dios. Cuando el hombre puede reconocer eso, entonces encuentra perdón en Dios. ¿Se entiende? Entiendo una parte. Vuelvo con la pregunta de otra perspectiva. Estos funcionarios que se llevaron la cosa pública y que hoy andan por ahí con miles de millones de pesos que corresponden al pueblo, ellos pueden ir a la iglesia y pedir perdón sin devolver lo robado. No, de ninguna manera. Dios espera que el hombre, reconociendo su falta, entonces la Biblia enseña, por ejemplo, un ejemplo sobre esto, que es Zaqueo. Dice que cuando Zaqueo tiene el encuentro con Cristo, entonces de lo que él había acumulado, decidió devolverlo al pueblo. 4 veces. Demostrando que ciertamente había tenido un encuentro con Dios. Entonces los funcionarios que se llevaron lo que no era de ellos y no lo devuelvan, aunque vayan a la iglesia y vayan donde el cardenal López Rodríguez, amigo de Reyes, y se den golpe por el pecho, no entran al reino. No resuelven su problema con eso. No, requiere que den testimonio. Y qué mejor testimonio que si usted sabe que eso no era suyo, usted se atreve a decir, eso no es mío, eso está ahí. Entonces, perfecto, Morla. A propósito del perdón, yo le tengo a usted una invitación para que este lunes a las 7 de la noche en el Centro de Inventarios nos acompañe a la puesta de circulación de este libro, Atrévete a Perdonarme. Le dejo esta invitación. Este lunes 7 de la noche ponemos a circular este libro, Atrévete a Perdonarme, en el Centro de Inventarios, ahí en la zona colonial, en la calle Luperón, esquina Hostos, 7 de la noche. Ahí lo esperamos, la pastora María Zapata y un servidor, Alfonso Torres Ulloa, para poner a circular este libro, Atrévete a Perdonarme. A propósito del perdón y el libro, que sería bueno, Reyes, que los funcionarios corruptos vayan a este acto, claro, oigan hablar del perdón, a lo mejor se animan a devolver todo lo que se llevaron y entonces podrán tener la puerta del cielo abierta. A propósito del perdón, anoche nosotros asistimos al estadio de los Mameyes, al estadio de softball de los Mameyes, donde había un predicador que lo único malo que yo vi que él tenía la barriga muy grande, parece que él come demasiado. Pero es un hombre que daba un testimonio donde él pudo conocer bajo de una reverdía. Él hablaba de Zaqueo, de que él cayó hasta en la drogadicción, en la cocaína, marihuana, en la ratería, pero hubo un momento donde él pudo recapacitarse a través de una señora viejita, de esa viejita que en sí enseñan con hecho y ejemplo. Él pudo volver de nuevo a reconocer que en Dios estaba la solución y estaba la satisfacción de vida, que lo que en sí daba vida.
Y cuando hablaba Alfonso Torres, tiraba una de los comunistas, de los ateos, y decía que el perdón, que era un salvoconducto, que usted tenía que perdonar aún no habiendo recibido de la otra parte. Amigo televidente, para el perdón, dice en Esdras, si mi pueblo, óyete, escuchan, oran, se arrodillan, o sea, se recapacitan y vuelven atrás y se humillare, viniere a mí, entonces yo le perdonaré su pecado. Óyete, y de ahí es que viene que el que se humilla será ensalzado. Cuando usted comete el error de ratería o cualquier cosa, usted en sí reconoce que ha faltado. Usted no se engalardona de orgullo, de mentira, de embuste y sigue para pasar. No. Usted se arrepienta. No, yo robé, lo hice mal. O su padre llega y dice, bueno, mi hijo robó, pero lo hizo mal. Vamos a tratar dentro de la sociedad de que no hagamos daño, de estar cogiendo lo ajeno, de estar haciendo maldad, de estar con la violencia, de estar matando, porque eso lo ha puesto el diablo. Entonces el otro tiene la capacidad y debe hacerlo porque ha sido perdonado de otro, de perdonar y no tomar acciones fuertes en contra del uno al otro. Que el mal suyo sea el mal mío, el bien mío sea el bien suyo y el bien suyo sea el bien mío. Perfecto. Para despedirnos, que ya el tiempo se ha acabado, ¿cuál es el mensaje que tú le envías a la juventud y a los viejos de la sociedad para este programa, Los Emblemáticos de Sanedrín? Sí, estamos convencidos de que si ciertamente el hombre se vuelve a Dios, Jesús en la cruz se atrevió a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En su mayoría, el ser humano, mal influenciado, está haciendo las cosas y no sabe por qué las hace. Pero Jesús declara que así nos volvemos a Él, Dios nos guiará. Es la Biblia que establece, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nos buscamos a buscar paz, Dios nos dará la paz que necesitamos. Es lo que nuestra nación necesita, es lo que creemos que Dios traerá, y esperamos que este nuevo presidente se incline en favor de establecer la paz de Dios, que hace mucha falta a nuestra nación. Bueno, Dios bendiga a nuestro país. Gracias. Y los funcionarios corruptos que están y van a seguir en el gabinete, que se arrepienten, para que tengan perdón y paz. Pasen muy buenos días, amigos televidentes, y gracias.